Sí, quisiera hacer dos puntualizaciones a un poco todo lo que he dicho, ¿no? Lo primero de todo, cuando he vinculado la violencia de género y doméstica con la persuasión coercitiva, no es algo que lo diga yo. Hay ya muchos estudios en psicología, en España, Europa y Estados Unidos, que así lo refrendan. Tanto es así que casualmente ayer me llegó la notificación por parte de una revista española, una revista científica española, de alto impacto, para que nos entendamos, que me aceptaban un artículo, la publicación de un artículo que vincula la persuasión coercitiva con la violencia doméstica o violencia de género. Cuando esté publicado, pues, evidentemente, pues porque es una revista abierta, de entrada libre, ¿no? Y lo compartiré con todos ustedes para que vean esas similitudes que existen, ojo, no solo con la violencia de género, sino también la violencia doméstica, es decir, también del hombre hacia la mujer, en cuanto a ese tipo de maltrato en donde muchas veces la víctima justifica y o tolera el maltrato, que es muy parecido, que es un poco, es un resumen muy resumido de lo que vengo a decir en este artículo, ¿no? Muy parecido a lo que pasa con la persuasión coercitiva, es decir, muchas veces la víctima de la persuasión coercitiva no reconoce que están siendo violentados sus derechos. Fundamentalmente el derecho fundamental a la libertad de la voluntad, a hacer voluntariamente lo que uno quiere hacer voluntariamente. Eso, punto número uno. Punto número dos, los casos que trato en este libro, fundamentalmente hablo de México, pero hablo de otros muchos casos. Hablo de casos de España, de casos de Francia, es decir, de otros países como por ejemplo España, Francia y Bélgica, donde tienen una legislación combativa contra la persuasión Sí. coercitiva, pero también hablo de otros países donde ha habido sentencias condenatorias. Por ejemplo, un caso muy famoso, más o menos reciente, fue en Perú, en el caso de Patricia Aguilar, que es una española que fue convencida por un líder espiritual para, cuando alcanzase la mayoría de edad, es decir, una persona coercitiva durante la minoría de edad, cuando alcanzase la mayoría de edad, fuese a Perú para repoblar la humanidad, porque de esa manera evitarían el apocalipsis. Bueno, este señor peruano quedó condenado por delito de trata de personas a 23 años de prisión. Y última puntualización. Lamentablemente, tanto en Europa, estamos un pelín más avanzados porque como Francia y Bélgica tienen legislaciones compatibles de la persuasión positiva y algo España, pero lamentablemente no hay mucha jurisprudencia a nivel mundial. Es decir, esto es como un goteo. Es un goteo que a veces la gota cae aquí, en este país, otras veces en otro país. Hay un problema de investigación idiomático, es decir, yo puedo saber más o menos lo que pasa en Europa y en Latinoamérica y parte en países anglosajones, pero por ejemplo en países de África, como por ejemplo hubo un suicidio colectivo hasta la fecha de 500 personas, casi ya han llegado a 500 personas, en Kenia. En Kenia, un grupo religioso vinculado al cristianismo. Esto pasó hace un mes. Se suicidaron unas 500 personas y están hablando ya de un homicidio o asesinato colectivo bajo la persuasión coercitiva. Es decir, hay muchísimos casos y gracias hay que decirlo así, gracias a plataformas como Netflix y otras plataformas se van conociendo todos esos casos cuando después de muchos años van haciendo documentales. Perfecto, Carlos. Carlos, dice INEGI que el 96,86% de la población en México es creyente. Es altísimo. Si tomamos en cuenta quizás a algunos países latinoamericanos, tomamos en cuenta a una Europa cada vez más alejada de Dios, es altísimo. Y Sí, dice que el 78% de estas personas son católicas, pero me impresiona más el número del 96,86% de personas creyentes. Quiere decir que, Carlos, esto nosotros que hacemos este tipo de activismo o tú que haces este tipo de investigaciones objetivas, no tienes nada en contra de la gente que crea, ¿no? Y no se trata de ser inteligente o menos inteligente. Por eso tú explicas y has acentuado el tema de la coerción. ¿Qué es coerción y por qué es un problema escribir de eso en México, Carlos, debido al claro. alto número de creyentes que hay? Bien, yo la verdad es, como he dicho anteriormente, no tengo nada que ver con los testigos de Jehová, no pertenezco a ningún grupo religioso,
y mis convicciones personales pues son mías propias y nunca las he dicho ni las diré. Eso para empezar, es decir, no pertenezco a, o por decirlo de alguna manera, no estoy subvencionado por nadie, al contrario, más que por mí mismo, sentándome a investigar porque me gusta y como he dicho anteriormente, me gustaría dejar un grano de arena pues en la sociedad, ¿no? Que yo creo que todo el mundo tenemos que hacerlo. Lo llamativo de México, como tú bien has dicho, es que hay un 96% aproximadamente de creyentes. Eso es algo totalmente lícito. O sea, todas las constituciones democráticas de una mínima libertad de países desarrollados y también no desarrollados también las tienen, pero en una época moderna todas las constituciones protegen la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Eso es innegable. La Declaración Universal de Derechos Humanos y las declaraciones también europea y americana también la protegen, y eso es algo muy importante, es decir, es un derecho fundamental que hay que proteger al máximo. Pero lo que llama la atención en México es que, siendo un país tan creyente, con muchas cosmovisiones, sí que es cierto que hay una inmensa mayoría católica, eso es innegable, pero hay muchas otras cosmovisiones en México, muchísimas más. Esto llama la atención porque en México no existe, tampoco pasa en otros países, no existe una protección ante abusos, para que nos entendamos, espirituales, ¿no? Abusos del clero o abusos como se suele decir así, abusos espirituales o abusos de la fe, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso llama la atención porque es un país que la mayoría de su población cree en cosas y por lo tanto están bajo el amparo de ciertos líderes religiosos. Y cómo no, al final las iglesias se organizan de forma normalmente jerárquica, la iglesia católica tiene su papa y otros grupos tienen sus líderes religiosos. Pero fíjate la diferencia. En Francia, que es un país laico, al igual que México, es decir, México, al igual que Francia, no cooperan con las iglesias, con las religiones, no cooperan legalmente o oficialmente, ¿no? Otra cosa es que se permita más o menos actos religiosos de uno u otro sentido, ¿de acuerdo? Pero en Francia, que es un país laico, que también evidentemente, como históricamente ha hecho, se defiende la libertad, hay un artículo en su Código Penal que se llama de manipulación psicológica, ¿eh? Que criminaliza a aquel que induzca o abuse psicológicamente de otra persona. Y ese artículo del Código Penal no habla de sectas, no habla de grupos religiosos, ni falta que hace, porque abusar psicológicamente de otra persona, haciéndola dependiente, es una forma de servidumbre cercana o muy parecida a la esclavitud, ¿de acuerdo? Inclusive muy cercana a la trata de personas, porque en todos los países civilizados tienen un delito de trata de personas que básicamente es el engaño, coacción para estar bajo la servidumbre económica, fundamentalmente, o explotación sexual del cabecilla de la organización criminal. Dicho esto, en México lo único que existe es en el Código Penal Federal un artículo que es el delito de amenazas, el delito también contra la libertad ambulatoria, es decir, el delito de detención o secuestro, ¿de acuerdo? El delito de trata de personas, el delito contra la integridad psíquica, ¿de acuerdo? Pero no hay un delito de coacciones, es decir, el Código Penal Federal, que es por el cual se rige, digamos, todos los ciudadanos, sin excepción o sin perjuicio del Código Penal de cada Estado, no criminaliza las coacciones. La coacción, entendida, digamos, coloquialmente, es obligar a otro a hacer lo que no quiere o compelerle a no hacer lo que quiere, ¿de acuerdo? En definitiva, el Código Penal Federal mexicano únicamente habla del delito de amenazas. El delito de amenazas históricamente habla de la intimidación. ¿Qué sucede? La persuasión coercitiva no es una forma de intimidación expresa, es decir, no es una forma de malos tratos o de intimidar de forma clara, es más sutil, ¿de acuerdo? Se crea una cierta dependencia. Y diré más, en México, a pesar de que hay un artículo, el artículo 24 de la Constitución, que protege la libertad de conciencia religiosa,
llamativamente, a pesar de no cooperar con las confesiones religiosas, no hay un delito, como decía anteriormente, de coacción general, es decir, de coacción a la otra persona. Sí que lo tiene, por ejemplo, el Código Penal del Estado de México, por ejemplo, y otros códigos penales como el de Veracruz, etcétera, que bueno, sería un poco largo de hablar. ¿A qué voy con esto? A que exclusivamente existe en México la ley de asociaciones, de asociaciones religiosas, que en caso de impedir la libertad religiosa, porque cierta parte de la persuasión coercitiva consiste en impedir que otra persona sea libre también de su libertad religiosa, sí, y únicamente esa ley sanciona de forma administrativa, es decir, con multa, una multa económica, a aquellas personas que, digamos, impidan la libertad religiosa. Pero claro, volviendo al principio, la problemática de la persuasión coercitiva no es una problemática solo de sectas religiosas o de grupos religiosos, sino es de cualquier hacer o de cualquier grupo. Puede pasar en un partido político, puede pasar en una empresa, puede pasar como pasa mucho en México, por cierto, y no hemos hablado, en grupos pseudoterapéuticos, porque México tiene mucho de misticismo, mucho de magia, se cree mucho en la imposición de manos, se cree mucho en sanar las enfermedades emocionalmente. Si tengo un problema, un cáncer, ese cáncer ha podido venir por un problema familiar. Pues vamos a solucionarlo tratando el problema familiar. Eso existe mucho en México y ahora mismo es uno de los grandes problemas de México a este respecto. ¿A qué voy con esto? En definitiva, el problema de las sectas coercitivas o persuasión coercitiva no es un problema estrictamente religioso, es un problema que se ramifica en cualquier grupo y en cualquier relación, puesto que parte de un abuso de poder. Tanto esto puede pasar en una empresa como en un grupo religioso. Pero fijaros, esto es lo llamativo, como decía antes, solo el impedir que alguien ejercite su libertad religiosa de alguna manera, o que se le obligue a hacer un acto religioso, tiene una sanción administrativa. O sea, no tiene una sanción penal. Esto es porque en México se derogaron los delitos de religión. ¿Por qué se derogaron los delitos de religión en México? Bueno, pues un problema de la guerra cristea, luego también la propia evolución de los derechos fundamentales en México llevó a la derogación de los delitos de religión y únicamente permanecen los delitos, por ejemplo, de inhumanación de cadáveres, es decir, pues no respetar a los difuntos y, en definitiva, a que no haya una protección, ya no digo a la religión, como pasa en España, que también es debatible, ojo, que el Código Penal sancione, y así se ha dicho históricamente, que el Código Penal español y otros códigos penales sancione conductas atentatorias contra la libertad religiosa. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero en México no hay delitos de religión, excepto el que acabo de comentar de inhumanación de cadáveres, por ejemplo. Y una cuestión administrativa para aquellos casos en donde se afecte a la libertad religiosa. Y eso es muy llamativo, porque si México tiene tanta población creyente que depende, en definitiva, de grupos religiosos, la posibilidad de abusos psicológicos, abusos en el día a día, en herencias, en servidumbre, etcétera, etcétera, estadísticamente es muy alta. Y en comparación con Francia, que es un país laico y que no coopera con las religiones, ahí sí que hay una ley de persuasión coercitiva, aunque ahí le llaman de manipulación psicológica. Carlos, la ley de asociaciones religiosas y culto público en México, así como los derechos humanos universales, suena todo muy romántico. Por eso estoy poniendo en la pantalla, por ejemplo, el artículo 2, ¿no? El Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa: tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar en forma individual o colectiva los actos de culto o rito de su preferencia. No, o no, tiene la opción de no profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos no religiosos y pertenecer, no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser Eso es obligado a clave. declarar sobre las mismas. Y Eso es clave. podemos ahondar en el artículo número 6, que habla acerca de tienes derecho a jamás ser desterrado. Bueno, el artículo 13 de los derechos humanos está súper interesante, dice artículo 13: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más
emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. A lo que voy con esto, tú conoces todos estos artículos, Carlos. Hace poco hicimos un trabajo de investigación con chicos, fíjate, segundo y tercero de secundaria, jovencitos, pero niños prácticamente, porque en formación cívica y ética, yo de esa materia, venía el tema, ¿no? De buscar justicia mediante aspectos jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. Es decir, tú puedes apelar a la justicia por medio de un amparo, que necesitas de un abogado, alguien que esté familiarizado, o puedes apelar a la justicia por medios no jurisdiccionales y hacerlo de manera individual, mediante un correo electrónico, apelando a la Comisión de Derechos Humanos o a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Un alumno hizo una investigación, a uno les pedí una tabla comparativa, a otros les pedí un mapa mental, pero quiero comentarte lo interesante que me dijo uno de ellos. Quizás eso te va a venir a tu mente lo de Australia, lo de... Bueno, Estados Unidos no, porque son muy duros. Sí, ya sé por dónde vas, Sí, Daniel, ya sé por dónde vas. él me decía, profe, se me hace que la Comisión Internacional de Derechos Humanos, así como todos estos, el artículo 13, es un inmenso monstruo que da miedo, pero no tiene dientes, porque solamente hace recomendaciones. Eso, Carlos, no es un problema para los que buscamos justicia en México al momento de decir, es que fui víctima de un comité judicial ilegal, claro, es que me aplican ostracismo, me dejan de hablar, es ilegal, claro, no puede ser desterrado por tus creencias religiosas, tienes derecho a hoy creer y mañana no creer, pero, Carlos, te presentas aquí a la fiscalía diciendo que 80 personas ya no te hablan, siendo que llegan mujeres con ojos hinchados, moreteados y ensangrentadas y a veces no les dan bola, como decimos en Uruguay, no las pelan. ¿Qué podemos hacer los testigos de Jehová que somos víctimas de una violación de derechos básicos y fundamentales, Carlos? Bien, pues a ver, la pregunta es, eh, podemos estar hablando, bueno, la pregunta está solo para una tesis doctoral. De hecho, no hay tesis doctorales sobre esta problemática. No hay ninguna. Quizá, ojalá, a ver si tengo algún discípulo que se quiera aventurar en esta problemática, porque yo la investigué y la trabajé, Ojalá. pero da para una sola tesis doctoral, es decir, o muchas tesis doctorales, ¿no? Pero efectivamente, lo primero de todo, ¿qué puede hacer una persona que se encuentre en esa situación que muchas víctimas denuncian? Lo vemos en las redes sociales. Yo cuando he estado trabajando el caso de España, recopilé en nada, entrando en ciertos grupos en redes sociales, cientos de testimonios, ¿no? Eso a través de YouTube, Facebook, etcétera, ¿no? Lo primero de todo hay que tener pruebas. Ujú. Lo primero de todo, pruebas. Y gracias a que estamos en una sociedad tan, digamos, ahora mismo pues, moderna en este sentido de las telecomunicaciones, pues permite capturar todo. Todo puede quedar constatado. Entonces, antes de nada, antes o cuando alguien prevea que se pueda estar vulnerando un derecho fundamental o que se le vaya a vulnerar un derecho fundamental, porque la primera consideración o el primer garante, lo primero que tiene que haber para que se vulnere un derecho fundamental es que alguien lo sienta como vulnerado. Porque si yo no me siento vulnerado en mis derechos fundamentales, no hay vulneración de derechos fundamentales. En primer lugar, ojo, que puede pasar como pasa en la persona impositiva, que no lo siento ahora y un año o dos después, cuando salgo del grupo, sí. Pero para eso hay que tener pruebas. Las pruebas hoy en día permiten grabar conversaciones. En España y en México y en otros países se permite, en principio, sin perjuicio de matices, grabar siempre conversaciones en las que uno participe. O sea, lo que no puedo es dejar el teléfono móvil en una sala, salirme, grabar y luego recogerlo. Eso, en principio, ni en Europa ni en Latinoamérica se puede hacer. Salvo casos gravísimos y que ahora mismo no voy a entrar. Por lo tanto, hay que tener pruebas. Los móviles permiten hoy en día grabar audio, sonido, imagen y de todo. Luego estar bien asesorado. Bien asesorado. Es cierto que en este mundo de este tipo de problemas hay muy pocos especialistas. Pero, por ejemplo, yo en los últimos años lo que he tratado de hacer es vincularme con abogados o académicos, profesores también,
que conozcan la problemática a nivel de su país. Por eso he hecho relaciones con abogados de México, con Brasil inclusive, Argentina, al objeto de que cuando salga una problemática yo poder ayudar en ese país y que las víctimas tengan un asesoramiento por parte de mí, pero también por parte de profesionales que yo no domino todos los derechos, evidente, o sea, no es imposible, ¿no? Por lo tanto, lo primero de todo, hay que tener pruebas. Segundo, estar muy bien asesorado por especialistas, tanto abogados como psicólogos. Hay una carencia, es verdad, de psicólogos que no conocen la problemática. Hay que alentar a las autoridades a formar más a juristas y a psicólogos que conozcan esta problemática, porque existe y tanta es la realidad que todo el mundo habla de las sectas y todo el mundo sabe lo que es una secta, en definitiva, ¿no? Y luego hay otra cuestión, el tema del ostracismo. El tema del ostracismo se ha planteado, en mi opinión, incorrectamente por las propias víctimas. Y hay que decirlo así. Y yo las entiendo, porque quien es víctima y no es jurista, pues es víctima y no jurista. Y esto lleva a que cuando alguien denuncia un ostracismo por parte, por ejemplo, de los testigos de Jehová, como se ha dado en muchos casos, pues la denuncia, o una de dos, o no tiene prueba, o si la tiene, la denuncia no está bien enfocada. Porque no es un problema de si me pueden dejar de hablar o no dejar de hablar, o si me pueden echar o no me pueden echar. Es más el cómo se hace. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí en Europa tenemos una directiva de protección de datos personales, que en México hay algo muy parecido, que impide revelar datos personales de una persona y de sus propias creencias, por ejemplo. Ahí se puede trabajar mucho. Es decir, cuando hay un anuncio, y voy a ser más claro, un anuncio, una expulsión, según cómo se hagan las cosas, según qué carta se envíe, no cualquier carta, oiga, congregación de Distrito Sur de Ciudad de México, no sé, la que sea. No quiero que digan mi nombre en la expulsión. Eso se entiende, y tú y yo lo entendemos, y hasta un juez lo puede entender, pero no es la forma jurídica correcta. ¿De acuerdo? Eso, por un lado. Por otro, toda organización tiene derecho a expulsar a sus miembros. El tema es el cómo se hace esa expulsión. Totalmente de acuerdo, claro. Lo que yo he notado es que, sin entrar mucho en el fondo, claro, el tema es el cómo se hace la expulsión. ¿Bajo qué criterios se hace la expulsión? Si hay plazo para poderte defender. Ya no es un tema tanto de llevar abogado o no abogado, que muchos, tanto en México como aquí en España, hacen mucho hincapié en muchas víctimas. No, es que yo quiero llevar a mi abogado. No es tanto eso, si se ponían tus derechos fundamentales por no llevar a un abogado, porque no es un procedimiento judicial normativizado en el sentido de ser un procedimiento legal. Y no digo que el procedimiento del comité judicial sea ilegal per se. En mi opinión, el comité judicial per se no es ilegal. Es decir, los testigos de Jehová o la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica ya no lo hace, puede expulsar por Claro. apostasía, por inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. ¿De Vaya, Carlos, acuerdo? de un partido de fútbol te amonestan y te expulsan, o sea, Exactamente. de un trabajo te corren. El problema no es la expulsión, claro, claro. Exactamente. El problema no es la expulsión, sino el cómo se hace la expulsión y lo que trasciende de la expulsión. Ah, claro. Entonces, lo que trasciende de la expulsión. Claro, para eso hay que tener pruebas. Ojo, tenemos que ser un poco inteligentes, que es muy difícil. Yo entiendo que la víctima en esos momentos tenga, primero, dinero para pagar a un abogado especialista. Segundo, que haga lo que dice el abogado. Hay veces que los clientes, pues al final no hacen lo que dice el abogado. Me ha pasado aquí en España. Y tercero, conseguir las pruebas. ¿A qué voy con esto? A que el tema de la expulsión, por intentar centrar más el debate, no es el problema. El problema, tal como se ha denunciado habitualmente, no es que no nos pueden expulsar o es que no nos deben de dejar de hablar, nos deben de hablar, o si es un tema, como planteabas anteriormente, de pues un artículo de la ley de asociaciones o de la propia Constitución mexicana, de si la confesión puede expulsar o no. En definitiva, y para ir más al grano, lo que yo he visto de muchas víctimas es que algunas expulsiones
y hablo de las que tengo mejor documentadas, y así se explicó en este juicio de aquí de España, es que han sido realizadas de forma muy discrecional. Es decir, de forma muy subjetiva. Vamos a decirlo de otra manera. Es como en un partido de fútbol, como muy bien has puesto, que es un símil que nos puede servir muy bien. El árbitro te saca tarjeta roja simplemente porque intentas marcar un gol. Sí, yo tengo un caso que explicó aquí en España, en donde un miembro fue a denunciar que un anciano estaba cometiendo ilegalidades respecto a sus propios trabajadores, porque tenía una empresa, ese anciano, y que no estaba pagando los seguros sociales, no estaba cotizando a la seguridad social, no estaba pagando los seguros. ¿Qué hicieron los demás ancianos? Expulsarlo. Claro. Por llevar a su Expulsarlo. hermano, según el manual de Eso, ancianos, no puede llevar a su hermano a los tribunales, ¿no? Pero tú ante exactamente, la pero claro, ley, el miembro, claro, mi cliente lo que venía a decir, y lo dijo así en el juicio, es que él se veía obligado a denunciarlo ante los ancianos, no ante, también lo denunció ante las autoridades, es verdad, pero también ante los ancianos, porque hay un pasaje bíblico que viene a decir que no nadie puede ser la piedra de otro o algo así, no recuerdo causa de cómo es. causa de tropiezo, ajá. Eso, causa de tropiezo, exactamente, justamente dijo eso, pero se le volvió en contra. Claro, ¿qué sucede? Que hay muchas expulsiones muy diferentes. Otras expulsiones pueden ser porque los ancianos consideran que no te has arrepentido lo suficiente. Claro, Ujú. ¿verdad? Si yo le he confesado el pecado, que es muy habitual, ojo, eso me sorprendió mucho cuando trabajé este tema, me sorprendió para bien, porque eso me hizo entender mucho cómo eran los testigos de Jehová y cómo piensan, ¿no? Es decir, muchos testigos de Jehová lo que hacen es confesar el pecado. ¿Por qué? Porque hay cierto remordimiento, porque uno quiere mejorar, es un círculo vicioso en donde cualquier cosa puede ser causa de expulsión y, por lo tanto, de fallo a Jehová. Por lo tanto, uno se quiere redimir confesando el pecado. Pero claro, si uno va, confiesa y no te creen o te hostigan o te preguntan durante 4 o 5 horas durante un comité judicial en donde te presentan testigos de forma sorpresiva, en donde no sabes cómo contestar porque te presentan a gente por teléfono o gente presencial. Es decir, al final, lo que me vienen a manifestar muchas de las víctimas es que hay un hostigamiento psicológico por el cual se hunden psicológicamente. Es decir, al final unos acaban confesando cosas de hace 20 años, otros incluso confesando pecados más graves de los que realmente han confesado, y al final lo que dicen algunas víctimas, y así se dijo en el juicio de España, hay un machaque psicológico que les hace a muchos llamativamente, que esto volver, es decir, me expulsan, pero como me han hecho sentir tan mal y lo he hecho todo tan mal, voy a hacer méritos para volver a entrar. Bueno, eso es otra problemática. Sí, tenemos la problemática ya del anuncio, de si se revelan o no se revelan datos personales, de si se está revelando datos personales de carácter íntimo no solo por el nombre, sino si pertenezco o no pertenezco a una religión. Oiga, usted, ¿por qué tiene que decir a los demás miembros si yo pertenezco o no pertenezco a una religión? Punto número uno. Punto número dos, lo que comentó anteriormente, ciertas comités judiciales en donde la víctima sorpresivamente se presentan testigos o se le hace la acusación de forma clara y explícita y detallada en el momento. No hay tiempo de reacción, etcétera, etcétera. Vale. Pero ahora viene el tercer problema. El tercer problema es el que no te hable tu familia y tus amigos. Yo me pregunto, ¿cuántos de tu familia y de tus amigos te hablan, mejor dicho, no te hablan porque no quieren, porque así lo ordena Jehová? ¿Y cuántos tienen miedo a hablarte porque si te hablan, también serán expulsados? Claro. Eso, en el juicio de España, muchos llegaron muchos, no sé cuánto lo dijeron, cierta cantidad de víctimas lo vinieron a ratificar, pues por algunas legislaciones o por algunos juristas podría ser considerado como una forma de, punto número uno, de control de la personalidad, que es lo que dice el Código Penal español para declarar ilícita a una asociación. Punto número dos,
para coger el artículo que has enseñado, el artículo 2 de la ley de asociaciones, el punto tercero que has puesto anteriormente, en cuanto a la discriminación por pertenecer o no pertenecer a un grupo religioso. O si hay un control, como dice el punto número 2, una cierta, digamos, coacción para pertenecer o no pertenecer a un grupo religioso. Es decir, la pregunta es, ¿cuántos PIMOS hay? PIMOS, para los que nos estén escuchando, son personas que físicamente están dentro del grupo religioso, pero mentalmente fuera. ¿De acuerdo? Es decir, que no creen en los testigos de Jehová, o creen en Jehová, pero no creen en la organización de los testigos de Jehová, pero no lo dicen por miedo a que su familia deje de hablar. Y eso es lo que las víctimas aquí en España han expuesto. Y eso es lo que puede ser indiciariamente o presuntamente atentatorio de la libertad religiosa, porque la libertad religiosa no solo es en cuanto a una cosmovisión activa, también puede ser por una cosmovisión ateísta, por ejemplo. Es una cosmovisión también religiosa, en definitiva. No se cree en algo superior, pero es una cosmovisión o filosofía de igual calado que creer en el Dios católico o en Jehová. Carlos, quiero compartir este video contigo. Es el ministro presidente, bueno, era el ministro presidente Arturo Saldívar, porque ahora la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia es Norma Piña. Y él dijo esto, y en base a este video quiero que tú nos apoyes explicándole a la audiencia qué es jurisprudencia y por qué desde tu punto de vista es importantísimo crear eso en México y en Latinoamérica. En la Corte a menudo tenemos que resolver asuntos donde hay conflicto o antinomia entre derechos. Les comento un caso que resolvimos hace algunos años. Una niña que padecía leucemia requería un tratamiento médico que implicaba una transfusión de sangre. Sus padres, testigos de Jehová, se opusieron a esta transfusión debido a que afectaba sus creencias religiosas. Después de hacer un análisis de argumentación y de ponderación muy importante, la Corte decidió que debía prevalecer el derecho a la salud de la menor, que debía llevarse a cabo este tratamiento con independencia de la libertad religiosa de sus padres, porque este tratamiento, según la opinión médica, era el más eficiente y eficaz para poder solucionar su problema. Pero también es importante que la Corte decidió que no se puede estigmatizar a los padres como si se tratara de malos padres, que no lo eran. Simplemente eran unos padres amorosos que tenían un conflicto derivado de sus creencias religiosas. De tal suerte que se decidió por la Corte que si bien prevalecía el derecho a la salud de la menor, los padres deberían y tenían el derecho de seguir involucrados en el tratamiento hasta lograr la salud de la menor. De esta forma, la Corte va haciendo diferencia en la vida de las personas. Se salvó la vida de una menor a través de un análisis de ponderación en el cual privilegiamos el derecho a la salud de esta niña. Salud. Carlos, eran padres amorosos, que por eso es importante el título de tu libro, ¿no? Coerción, coercitivas. El ministro Saldívar lo aclara, ¿no? No estamos estigmatizando a nadie, ¿no? No está mal creer, ¿no? ¿Por qué es importante la jurisprudencia como esta, Carlos? Porque esto en un futuro no pasará de nuevo en México, porque ya existe un caso de que se le quitó la custodia a los padres, se salvó la vida de la menor, pero tampoco se apresó a los padres, ¿verdad? A ver, el tema del tema de las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová es uno de los temas, pues, evidentemente, más polémicos, más conocidos a nivel popular y que más rechazo tiene por parte de la ciudadanía. En parte también por cierta incomprensión. Es decir, es un tema muy polémico por muchos motivos. Muy resumidamente, cuando se es mayor de edad, ¿de acuerdo? En principio, digo en principio en España, por ejemplo, no hay ninguna problemática, ninguna. Un testigo de Jehová
y sin decir que es testigo de Jehová, puede decir que cree en las amapolas, da igual, o que no cree en nada. Si no quiere someterse a una transfusión de sangre, no se somete, punto. En México es distinto. En México recuerda a cómo ha ido evolucionando España, también Europa, en este tema de las transfusiones de sangre. Hay el choque entre la libertad religiosa y libertad de educación cuando son menores de edad y en la integridad física y el derecho a la vida. ¿De acuerdo? O sea, colisionan estos derechos fundamentales. ¿Qué sucede? Cuando estamos ante menores de edad, como el caso que ha explicado aquí el ministro, aquí se primó la vida de la menor. Habría que conocer, yo ahora mismo no recuerdo ese caso, yo sí que aquí en el libro hablo de un caso más reciente, porque ese amparo es de 2017, y yo hablo aquí en el libro de uno de 2018. Así es. En el 2018, exactamente. Habría que conocer la edad del menor. Aquí en España, por ejemplo, si un menor de 16 años no se quiere someter a una transfusión de sangre, ya sea testigo de Jehová o no testigo de Jehová, y el médico entiende que tiene cierta madurez para comprender su decisión, así que ten en cuenta que un menor de 16 años ya tiene cierta madurez, o sea, no vamos a obviarlo, no es un niño de 3 años, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver qué edad tiene el menor en España. En México la postura es diferente. En México la protección o la ponderación que se hace siempre en principio es a favor de la vida del menor. Consecuencia de eso es que la omisión que realizan los padres testigos de Jehová en España y en México podría ser constitutivo de un delito de omisión del deber de socorro. Es decir, no socorrer cuando un hijo, en este caso un hijo, tiene un desamparo y hay un peligro de muerte. ¿Qué sucede? Hay casos que incluso aquí en España ha habido y en México que son muy límite, muy límite. ¿Por qué? Porque si hay tiempo para que el médico llame al juez y pida autorización y se haga las cosas con cierta tranquilidad, no hay mayor problemática. Es decir, al final los padres testigos de Jehová no consienten la transfusión de sangre, apelando a esa libertad de conciencia y libertad religiosa, y se salva la vida del menor, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces lo que viene a decir aquí el vídeo es que se pondera, si no se respeta la decisión de los padres, haciendo la ponderación de que hay un bien jurídico superior, como es la vida de la menor, y eso no lleva a que los padres, según se entiende en este caso y en el año de 2018, los padres hayan cometido un delito de omisión del deber de socorro. ¿Por qué? Porque para que haya un delito de omisión de socorro tiene que haber una puesta en peligro o una eminente muerte. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede